¿Cuántos de nosotros ya no está el Espíritu Santo y ni siquiera nos hemos dado cuenta que antes oraban por un enfermo y ese enfermo era sano? Ahora oramos por un enfermo y salimos doblemente enfermos nosotros. Antes, cuando llegábamos, cambiaba la atmósfera y había una atmósfera de vida, de bendición. Y ahora cuando llegamos se empeora la atmósfera. La pregunta es: ¿cuándo te has dado cuenta que estás alejado del Espíritu Santo o que la presencia de Dios no está yendo contigo? Y eso se ve en la intimidad y en la sensibilidad con el Espíritu Santo. Que tú dices: yo me siento como raro. No he hecho devocionales ni he escudriñado la palabra desde que empezó el 2014. Le prometí al Señor que este año en nada le iba a fallar, que iba a ponerme disciplina con la oración, y ni siquiera he orado más de una hora en todo este 2014. Pero cuando llega el momento que necesitas la aprobación y el favor y la gracia de Dios y te das cuenta que no la tienes, empezamos a juzgar a Dios porque nos dejó solos, cuando nosotros mismos fuimos los que en un momento rechazamos su presencia. ¿Cuántos están entendiendo algo? Debes amar su presencia para que Él tenga el control de tu hogar, de tu ministerio, de tu trabajo, de lo que sea que hagas o a donde quiera que vayas. Porque su presencia te da vida, te alienta, nos levanta, nos llena de gozo y nos llena de seguridad. Vamos rapidito al libro de Salmos, capítulo 16, verso 11. Salmos capítulo 16, verso 11. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me mostrarán las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de ¿qué? Delicias a tu diestra para siempre. ¿Para cuándo? No, en los momentos que estamos bien, o para cuándo. Para siempre. Y dice: en su presencia hay plenitud. No dice en su presencia hay gozo, dice plenitud de gozo. ¿Por qué plenitud? Porque el gozo que te da el Señor no es temporal, es un gozo permanente. Un gozo que aunque estés pasando por prueba, tú sigues estando en gozo, porque sabes que de ahí aprenderás algo y el Señor te va a dar la victoria. Pero alguien que no entiende quién es, empieza a obtener un gozo que es temporal, que cuando está bien se ríe y cuando está mal se le va el gozo. Que cuando todo está bien en la casa anda saludando a todo el mundo, y cuando viene sin un peso en el bolsillo, aquí en la iglesia nadie mira ni saludas. Porque es un gozo temporal. Pero cuando tú entiendes que el gozo que da el Señor, que cuando tú eres un portador de su presencia, es un gozo permanente, que aunque estés pasando por pruebas y dificultades, tú vas a mantener ese gozo, porque de las pruebas es donde Dios más fuerte es, y de los momentos de dificultad y de debilidad es cuando Dios más se fortalece dentro de ti. De que los momentos más difíciles por los cuales pasaste en el 2013 son los momentos que más aprendiste y más vas a aplicar en el año 2014, para no volver a repetir los mismos errores. De las cosas más fuertes, malas que pasaste, fueron las que más tú lograste aprender. Y sabes que eso es una victoria. Entonces tu gozo no será temporal, sino que será un gozo permanente. Y tú dirás: aunque estoy pasando por esta crisis, aunque estoy pasando por este momento de soledad, yo sé que este momento tiene fecha de vencimiento, porque el que va delante de mí no soy yo, el que va delante de mí es Jehová de los ejércitos. Y si Él ha permitido esto, es porque algo Él quiere enseñarme. Entonces yo no voy a amargarme, yo no voy a ponerme rabioso, no voy a ponerme a juzgar al Señor, a juzgar al que me hizo mal. Yo voy a tener una actitud sumisa, humillarme delante de Él, para que me diga cómo voy a salir de esta prueba. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. El segundo punto es, vamos rápido, debemos tener hambre y sed de su presencia. ¿Cuántos tienen hambre aquí? De la palabra de Dios. Y sed de su presencia. Así como el agua es esencial para la vida física,
y la comida, asimismo la presencia de Dios lo es. Los verdaderos creyentes tienen siempre hambre y sed de su presencia para vivir una vida guiada por Dios y darle también a los que están hambrientos. ¿Cuántos siempre tienen hambre? Yo siempre tengo hambre de comida y de la presencia de Dios Así como nos sirve el agua y la comida para que usted viva saludable, para que usted tenga fuerza, para que usted tenga vigor, que cuando viene que alzar algo usted lo alza porque usted tiene vigor. Cuando tiene de pronto que hacer el aseo en su casa, usted lo hace porque usted tiene vigor. Usted ha comido, ha bebido algún líquido y usted tiene fuerza. Pero usted ha conocido a esas personas que no comen ni beben agua. Usted lo manda a alzar una silla de esas plásticas y no puede. Usted lo manda a hacer algo que necesite fuerza y ellos no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque están desnutridos. Así hay muchas personas espiritualmente, los desnutridos espirituales, aquellos que nunca tienen hambre y sed de la palabra. Y cuando viene una prueba, un momento de dificultad, ellos no pueden con eso porque no tienen vigor de parte de Dios. Así que si tú eres uno de esas personas que no te da hambre ni te da sed de la palabra, entonces llegan los momentos difíciles y fácilmente tú te retiras del juego. Fácilmente tú no le batallas contra el enemigo, sino que le dices: ¿para qué pelear si yo sé que no voy a poder contigo? Y te retiras de la prueba. Y ahí es donde se te va el gozo, se te va la alegría que con mucho amor el Señor te entregó. Por eso tú siempre debes tener hambre y sed de la palabra, para que tú te llenes de la palabra, te llenes de su unción, y en los momentos difíciles esa sea tu depósito que vas a sacar fuera y a decirle: diablo, vente con lo que tú quieras venirte, pero de esta el Señor me sacará victorioso. Por eso nunca deben dejar de tener sed y hambre. Porque esas personas que dejan de tener sed y hambre, tú puedes aparentar que estás lleno. Tú puedes aparentar por un momento que estás fortalecido espiritualmente. Tú puedes venir a este lugar y alzar tus manos y gozarte y bailar. Tú puedes dar consejo a Raimundo y todo el mundo cuando el que más lo necesita eres tú mismo. Pero esos momentos de apariencia tienen fecha de vencimiento hasta que un día refleja lo que tú eres verdaderamente por dentro. Y esas personas que dejan de tener hambre y dejan de tener sed, lo que van a reflejar que tienen por dentro es que están muertos y secos espiritualmente. Esas personas que quieren lograr algo y lo que logran es nada. Nunca logras nada, nunca avanzas. Y si te has sentido así, es porque te falta hambre espiritual, te falta sed espiritual. Si te has sentido que tu ministerio no se desarrolla, entonces debes empezar a comer más del pan, a beber más del Espíritu Santo, para que eso te impulse a avanzar y a cumplir el propósito que Dios ha depositado en tu vida. Porque sin el pan y sin el agua que fluye dentro de ti, sin el Espíritu Santo, nunca vas a lograr nada. Sin la presencia de Dios nunca vamos a lograr nada. Por eso usted debe entender que el Hijo de Dios no lo hace que es creación de Dios, porque muchos somos creación de Dios, pero pocos realmente somos hijos de Dios. El Hijo de Dios lo que le hace ser hijo de Dios es porque se ha dejado formar por Él y existe una comunión con Él. Entonces eso es lo que quiere decir, es que si somos verdaderamente hijos, debemos ser portadores de su presencia y cada día tener más hambre de su palabra, para que eso nos mantenga siendo hijos. ¿Cuándo dicen amén? El tercer punto: no teníamos nada antes de recibir su presencia. Dígale que está a su lado: tú no tenías nada antes de recibir su presencia. Pero dígaselo con fuerza. Ábreme aquí, nunca lo he cerrado. Dígale: tú no eres nada sin la presencia del Señor. Cuando logramos entender la verdadera fuente de nuestra existencia humana, vamos a llegar al punto fundamental de lo que verdaderamente es. Y lo que es que somos todo cuando tenemos la presencia del Señor.
Cuando es que podemos lograr todo cuando tenemos la presencia del Señor. Y usted lo va a entender ahora con un personaje famosísimo en medio de la Biblia. Y ese personaje es David. David fue alguien quien entendió bien lo que era la presencia de Dios en su vida. Alguien que entendió lo que era darle valor a la presencia del Señor. Mire, el primero, David fue lleno de la presencia de Dios cuando fue ungido y nunca más volvió a ser igual, aunque por un tiempo siguió haciendo el mismo trabajo, pero por dentro él ya era otro. Algo que me impresiona es que después que ungieron a David, después que el profeta ungió a David, él ¿para dónde se regresó? ¿Cuál era el trabajo de David? Entonces él fue, el profeta lo ungió y luego ¿para dónde se volvió? Hacer su trabajo, sus responsabilidades. Entonces lo que usted debe de entender es que muchas veces usted es ungido y muchas veces usted va a ser ungido por Dios. Muchas veces van a depositar una palabra profética en tu vida, pero esa palabra necesita proceso y necesita formación, y eso va a suceder en la misma posición la cual te encontraba, pero ya tú por dentro no vas a ser igual, ya tú por dentro eres otra persona. Por eso el mismo que David, que llegó cuando lo iban a ungir, no fue el mismo David que fue cuando ya fue ungido. Él era otra persona, pero en el mismo trabajo. Hay veces que personas se levantan contra Dios y le dicen: si tú me ungiste como pastor, ¿por qué estoy trabajando todavía en esa empresa? Es que Dios te está formando, y el pastor no lo hace un púlpito, el pastor lo haces tú mismo. Si Dios te dijo que eras pastor y tú lo crees, el pastor lo hacen las ovejas. Entonces empieza a tener ovejas en tu trabajo y empieza a desarrollar tu ministerio. No esperes un altar, no esperes algo que todo el mundo te vea para decir quién tú eres. Empieza a ser quien tú eres en donde estés. Porque muchos esperan un lugar de privilegio para que se desarrolle lo que tienen dentro. Déjeme decirle que hay profetas, apóstoles y pastores dentro de un trabajo, y allí es donde Dios te quiere enseñar lo que te va a servir cuando estés delante de un pueblo. Por eso empieza a estar con una actitud de humildad, una actitud de sencillez en medio de lo que estás atravesando, porque ya lo que Dios te dijo no es que tú vas a hacer, ya tú lo eres. La pregunta es: ¿te estás creyendo lo que Dios te dijo? O porque quedaste en el mismo trabajo, tú dices: no puedo ser pastor porque yo estoy trabajando aquí en esta empresa. Es que si Dios te dijo que eras pastor y tú sigues en la misma empresa, es porque las ovejas están esperando que un pastor las coja y las guíe. Y ese pastor eres tú, y ese pastor soy yo. Ese profeta eres tú, ese apóstol eres tú. Y entonces debemos creer la palabra que Dios nos entregó y empezar a ejercitarla. ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Actitudes de alguien que no tiene propósito, o actitudes de alguien que carga una palabra profética? Entonces, si eres uno de esos, tus actitudes deben empezar a cambiar.